Mi cuñada se rió. Usé tu fondo universitario para comprar la casa de mis sueños. Di adiós a ser médico. No tenía idea de que ya había movido los $800,000. Cuando su compra fracasó, revelé su secreto más oscuro. Hola, Reddit. Mis padres fallecieron cuando yo solo tenía 16 años, dejándome una modesta herencia y un sueño, uno que me mantuvo en pie a través de todo el dolor y la soledad. Habían trabajado duro toda su vida para darme la oportunidad que ellos nunca tuvieron, la posibilidad de ir a la escuela de medicina. El dinero que dejaron, casi $800,000, estaba cuidadosamente guardado en un fondo universitario administrado por mi tío hasta que cumplí 18 años. Siempre había sido un chico responsable, el tipo que se quedaba hasta tarde estudiando, que hacía voluntariado en la clínica local, que sabía que el legado de mis padres no era solo dinero, sino una misión. Quería ser médico, no por el prestigio, sino porque quería sanar a las personas de la manera en que nadie pudo sanar a mis padres. Ese fondo lo era todo para mí. Cada dólar en esa cuenta no era solo dinero, era mi futuro. Cuando cumplí 18 años, mi tío, fiel a su palabra, me transfirió el control total del fondo. Creé un fideicomiso y lo aseguré más que Fort Knox, permitiendo acceso solo con autorización dual para prevenir cualquier fraude o error. Mi cuñada, Melissa, sin embargo, siempre tenía un brillo especial en sus ojos cuando se mencionaba el dinero. Se había casado con mi hermano mayor, Daniel, hace 5 años, y desde el principio, supe que era un problema. Venía de una familia con dinero, pero habían quebrado durante su adolescencia. Y desde entonces, parecía creer que el mundo le debía una compensación por cada incomodidad que había enfrentado. Melissa era el tipo de persona que usaba marcas como armadura, curaba su feed de Instagram como una gerente de relaciones públicas de Hollywood y presumía de cómo había nacido para la vida lujosa. La toleraba porque era familia. Pero en el fondo, sabía que me menospreciaba. Una vez me dijo, cuando entré a un programa de premedicina, que convertirme en médico era solo una fantasía de riqueza de personas pobres, y que en cambio debería casarme con alguien rico. No le hice caso. Ignoré sus insultos, ignoré su actitud y seguí enfocado en mis estudios, en mi futuro. Pero lo que no sabía era que Melissa me había estado observando en silencio, esperando una oportunidad. Y la encontró. Hace unos 3 meses, Melissa se enteró por Daniel de que yo tenía acceso completo a mi fondo universitario. Había hecho una pequeña transferencia para cubrir algunos gastos de matrícula, y al parecer Daniel lo mencionó sin pensar. Eso fue todo lo que Melissa necesitaba. Comenzó a indagar, haciendo preguntas casuales. ¿Dónde guardaba el dinero? ¿Quién administraba la cuenta? ¿Pensaba realmente que la escuela de medicina valía la inversión cuando la gente se hacía rica con TikTok? Por supuesto, no le dije nada. Pero tenía un don para la manipulación. Durante las siguientes semanas, aumentó su encanto a mi alrededor, fingiendo ser solidaria, fingiendo que le importaba. No me dejé engañar, pero tampoco vi venir la emboscada. Luego llegó la llamada. Era un domingo por la mañana. Estaba tomando café, repasando tarjetas didácticas para mi examen de bioquímica cuando sonó mi teléfono. Era Melissa. Su voz estaba prácticamente bailando de alegría. «Espero que no estés muy molesto», dijo. «Pero acabo de hacer una oferta por una casa. La casa de mis sueños. ¿Y sabes qué? Usé tu fondo universitario. Sé que probablemente estés impactado, pero honestamente, es para lo mejor. No estás realmente hecho para la escuela de medicina de todos modos. Deberías haber visto este lugar. Encimeras de mármol, 5 habitaciones, un vestidor más grande que tu apartamento. Me lo agradecerás después». Me quedé helado por unos momentos. No podía comprender lo que estaba diciendo. ¿Mi fondo universitario? ¿Cómo? Revisé mi aplicación bancaria. Corazón latiendo, respiración superficial. La cuenta estaba intacta. Los $800,000 seguían ahí. Fue entonces cuando lo entendí. Melissa había intentado robarlo, pero no se dio cuenta de que ya había movido todo el monto unos días antes a un fideicomiso separado, inaccesible, sin autorización biométrica. Había sido una decisión aleatoria. Me sentí incómodo después de un fraude de phishing en mi universidad. Así que moví el dinero a una cuenta más segura,
como una bóveda, con un banco de inversión. Melissa debió haber intentado transferir los fondos y falló. Pero en lugar de verificarlo, se apresuró y se jactó. Fingí ser ingenuo por teléfono. Le pedí detalles. Dijo que ya había firmado los papeles y pagado el depósito usando lo que ella creía que era mi fondo universitario. Mi suposición es que falsificó documentos. Incluso quizás manipuló a Daniel para darle algún acceso e intentó transferir el dinero directamente al vendedor, pero la transferencia no se realizó. Y ahora había un lío. Terminé la llamada sin decir mucho, dejando que nadara en su ilusión mientras yo me ponía a trabajar. Investigué a fondo y descubrí todo. Melissa no solo había intentado falsificar mi firma, sino que también se había hecho pasar por mí a través de una cuenta de correo electrónico falsa que creó usando mi nombre. Incluso había contactado a mi banco haciéndose pasar por mí, intentando autorizar la transferencia. Pero fue descuidada. Todo era rastreable. Reuní las pruebas en silencio, meticulosamente. Me puse en contacto con un abogado, compartí todos los datos y comenzamos a redactar una respuesta. Pero eso no fue todo. Verás, Melissa tenía un secreto, uno grande. Años atrás, antes de casarse con mi hermano, Melissa había estado involucrada en un accidente de atropello y fuga. Nunca fue acusada porque el caso quedó en el olvido, pero se había confiado a alguien, su ex mejor amiga, Tara. Tuvieron una pelea años después, y recordé que Tara una vez insinuó que Melissa no era la persona que todos creíamos. Me puse en contacto con Tara bajo la excusa de necesitar saber la verdad por razones legales. Resulta que Tara aún tenía el video del tablero que Melissa le había enviado accidentalmente mientras se jactaba de haber salido impune. Ahora tenía ese video en mi posesión. Así que, no solo Melissa intentó cometer fraude financiero en mi contra, sino que tenía un pasado criminal que podría arruinar toda su vida. Aún así, no actué de inmediato. Quería que se diera cuenta de lo que había hecho. Quería que sintiera cómo se cerraban las paredes a su alrededor. 2 días después, Melissa llamó de nuevo. Esta vez, estaba frenética. La venta de la casa había fracasado. El banco congeló la transacción. El vendedor amenazaba con acciones legales porque el depósito no se había completado. Daniel estaba furioso. Al parecer, ella le había prometido que el dinero era un regalo de la herencia de mis padres. Y ahora le exigía respuestas. Melissa, aún aferrada a la esperanza, me rogó que liberara el dinero. Fue entonces cuando le dije que sabía todo, que los $800,000 estaban a salvo, que su intento de robarme había fracasado, que tenía suficiente evidencia para enterrarla por fraude, robo de identidad y más. Ella me gritó, me amenazó, incluso intentó hacerme sentir culpable arrastrando a Daniel en esto. Pero me mantuve calmado y dije 7 palabras que la callaron por completo. Se acerca del atropello y fuga. La línea se cortó. Y fue entonces cuando todo comenzó a desmoronarse. El momento en que dije esas 7 palabras, se acerca del atropello y fuga, la línea se cortó. Miré mi teléfono por unos segundos, esperando medio que llamara de vuelta inmediatamente, pero no lo hizo. Imaginé la expresión en el rostro de Melissa, el color drenándose de sus mejillas, el pánico instalándose mientras se daba cuenta de cuánto problema estaba realmente. Ya no era solo el fracaso de la compra de la casa. Esto era más grande. Sabía que el pasado que había enterrado tan cuidadosamente acababa de ser desenterrado y que yo sostenía la pala. Durante los siguientes días, silencio. Melissa no envió mensajes, no llamó. Incluso mi hermano Daniel se desconectó. La quietud no me confortó. Era el tipo de calma que viene antes de la tormenta. No solo estaba esperando una retaliación. Me estaba preparando para ella. Mi abogado ya había comenzado el proceso de presentar cargos. Presentamos una queja oficial con el Departamento de Fraudes del banco, enviamos los correos electrónicos y las grabaciones de voz que había dejado atrás, y compartimos el video del tablero con las autoridades. Todo estaba en movimiento ahora. No estaba faroleando, pero el siguiente golpe no vino de Melissa. Vino de Daniel. Apareció en mi apartamento sin avisar. Abrí la puerta para encontrarlo allí parado, como un fantasma. Ojeras bajo sus ojos, un sobremanila en sus manos y una expresión entre la angustia y la incredulidad. No dijo una palabra al principio. Solo entró,
se sentó en mi mesa de la cocina y colocó el sobre frente a mí. Dentro había copias de todos los documentos fraudulentos que Melissa había utilizado. Los formularios de autorización falsos, los correos electrónicos falsificados, incluso un borrador de una carta que había planeado enviar a mi universidad, pretendiendo que yo había abandonado los estudios y quería que el reembolso se emitiera directamente a ella. Daniel había encontrado todo. Había revisado su computadora después de que el trato de la casa colapsara y el vendedor amenazara con acciones legales. Lo que descubrió destrozó su confianza, su matrimonio y su fe en ella. Pero lo peor, admitió, era que le había creído. Cuando ella le dijo por primera vez que el dinero era legítimamente suyo, que mis padres lo habían dejado como un fondo familiar compartido para todos nosotros. No lo cuestionó. Nunca revisó el testamento, nunca pensó que mentiría, y esa culpa lo estaba consumiendo vivo. Me pidió que no la destruyera, no por ella, sino por sus hijos. Mi sobrina y sobrino solo tenían 7 y 5 años. Demasiado jóvenes para entender lo que estaba pasando. Demasiado inocentes para sufrir por la codicia de su madre. Me rogó que encontrara otra manera. Quizás cargos civiles. Quizás algún tipo de acuerdo. Cualquier cosa menos la cárcel. Le dije que lo pensaría. Pero en el fondo, ya sabía lo que iba a hacer. Esto no era solo acerca del dinero. Melissa había intentado arruinar mi vida. Se había burlado de mis sueños. Había intentado robar mi futuro y se había reído mientras lo hacía. Si los papeles hubieran estado invertidos, ella no habría dudado en destruirme. Y más que eso, necesitaba ser detenida porque si salía impune de esto, simplemente pasaría a su próxima víctima, segura de que podía manipular y encantar su camino para salir de cualquier cosa. Aún así, no quería arruinar la vida de los niños. Eran inocentes, así que hice algo inesperado. Me reuní con Melissa cara a cara. No se veía como la mujer que una vez conocí. Su maquillaje perfecto había desaparecido, reemplazado por un rostro pálido y ansioso. Su cabello estaba recogido en un desordenado moño, con ojeras bajo sus ojos, y sus manos temblaban ligeramente mientras estábamos sentados uno frente al otro en un rincón tranquilo de un café público. Quería testigos por si acaso hacía algo. Intentó hablar primero, pero levanté una mano y dije que yo haría el hablar. Lo dejé claro. Tenía todas las pruebas. Los intentos fraudulentos de robar mi fondo universitario, los correos electrónicos falsificados, los documentos falsos y el video del atropello y fuga. Le dije que ya había presentado un informe y que el fiscal estaba al tanto, pero que aún no había acelerado el proceso. Luego le di una opción. Opción 1, lo hago público. Persigo todos los cargos al máximo de la ley. Eso significaba tiempo en la cárcel, un récord criminal y perder la custodia de sus hijos. Todo lo que había construido, cada fachada que había mantenido se derrumbaría. Su nombre estaría en los titulares, su rostro en las noticias y su pasado expuesto para siempre. Opción 2. Firma la custodia total de los niños a Daniel, presenta el divorcio inmediatamente y se va en silencio con un acuerdo sellado de nunca contactarme a mí o a mi familia de nuevo. A cambio, no perseguiría el caso del atropello y fuga a menos que otra víctima se presentara por su cuenta. No presentaría cargos criminales por fraude del fondo universitario, pero tendría que reembolsarle a Daniel cada centavo del dinero que había sacado de sus cuentas conjuntas persiguiendo su casa de ensueño. Además, escribiría una carta de confesión para mis registros en caso de que alguna vez se saliera de la línea nuevamente. Me miró, atónita, por un minuto completo. Luego lloró, no con sollozos dramáticos y fuertes, sino con lágrimas silenciosas y amargas que rodaban por sus mejillas mientras asentía. Sabía que estaba atrapada. Me había subestimado. Pensó que yo era solo un tímido y estudioso estudiante de medicina sin carácter. No tenía idea de en lo que me había convertido. En 2 semanas, el divorcio fue presentado. Daniel obtuvo la custodia total. Melissa firmó todo. El trato de la casa colapsó por completo y ella se mudó de vuelta al pequeño apartamento de sus padres a 2 estados de distancia. Su reputación en ruinas. Nunca la volví a ver. Nunca supe de ella. Fue como si hubiera desaparecido. Daniel se disculpó todos los días durante meses. Lo perdoné. Eventualmente, había sido engañado, sí, pero no era malicioso. Él era otra de las víctimas de Melissa,
y demostró su lealtad al estar a mi lado a través de todo lo que siguió. En cuanto a mí, mantuve mi fondo universitario, cada centavo de él. Me gradué de premedicina, fui aceptado en la escuela de medicina con honores y hoy estoy a mitad de mi residencia. El sueño que mis padres tenían para mí, lo estoy viviendo. Y cada vez que entro a una habitación de hospital, recuerdo lo cerca que estuve de perderlo todo por la codicia de una mujer. Pero ella perdió más. No porque yo la arruiné, sino porque ella se arruinó a sí misma. Y me aseguré de que nunca tuviera la oportunidad de hacerlo de nuevo.